Freud era un gran observador y un buen oyente. Para él, escuchar llegó a ser un arte esencial. No era algo pasivo, no era no hablar, era algo realmente importante, muy productivo. Consistía en ir almacenando en su mente todo el material relevante que más tarde podría utilizar y aplicar en el momento adecuado. Era una cuestión de tacto. Tal como él lo veía, puede decirse que hay mucho de arte en el psicoanálisis, pero sobre todo, más allá del arte, sin duda él creía, y yo estoy de acuerdo con él, que realmente era un científico de la mente y quería llegar a comprender cómo funcionaba la gente, no solo sus pacientes. El día de hoy abordaremos el timing. Se dice que aquella persona que posee el don de la oportunidad es alguien con timing, pero dentro de nuestro campo de estudio, ¿cómo y dónde es que el psicoterapeuta puede llegar a adquirir y dominar esta herramienta de trabajo? Antes de ello es importante contar con la definición de timing. El timing es definido como aquella oportunidad en que un evento informativo es ofrecido por un psicoterapeuta a su paciente. Esta aptitud es una de las capacidades que se desarrollarán en el yo del psicoterapeuta. Lamentablemente, los mecanismos mentales que utiliza el psicoterapeuta en su práctica cotidiana no son relevantes dentro de las reuniones científicas. Uno de los primeros personajes que se interesó en cómo debía operar la mente del terapeuta dentro de su labor fue Freud. Freud nos habló de la atención libre flotante y el amor de transferencia. Por otro lado, es importante intentar comprender desde los modelos operacionales la manera en que trabaja un psicoterapeuta analítico. Por ello, tenemos dos modelos, el modelo de Bion, continente-contenido, y el modelo de Winnicott, Holding. Ambos autores expresan lo mismo. La capacidad de contención y tolerancia en la función de maternizaje corresponde a la tarea del psicoterapeuta. En el caso del timing, es importante elegir el momento más oportuno para retomar en un grado mayor la elaboración, lo recibido de su paciente. Ambos modelos permiten teorizar la función del psicoterapeuta, incluyendo lo que Winnicott denomina como elemento femenino. El analista, ante la regresión de su paciente, debe actuar como una madre suficientemente continente, de acuerdo a Bion y Buena según Winnicott, propiciando la evolución del paciente desde la regresión hasta la progresión, separación y maduración, en donde el paciente internalice de su terapeuta la función estructural de contención. Después de examinar estos modelos, vamos a abordar los aspectos más específicos del psicoterapeuta. Número 1. El psicoterapeuta nace de su vocación, de las lecciones que recibe de la vida y de su análisis, cuando él mismo es el objeto de la cura. Número 2. Aprendizaje. Las bases de una identidad se desarrollan en el entrenamiento clínico y teórico, pero también de las supervisiones, principalmente de su propio tratamiento. Número 3. El psicoterapeuta trabaja con su mente, con aquellas partes que piensan y sienten en él, es decir, mente y cuerpo. Número 4. El yo del psicoterapeuta desarrolla una función que se ha especializado, la cual es producto de la práctica y el aprendizaje. Bajo esta misma cuestión se desarrolla el timing, siendo aquella aptitud oportuna en las intervenciones. A continuación, se resumirá el desarrollo de la función terapéutica en el yo del analista, utilizando las dos áreas que aparecen en el modelo condensado. El área de sostenimiento y contención se desarrolla en el yo del terapeuta. Tiene una evolución natural y se expresa en la aptitud de escuchar. La escucha incluye el interés, atención y respeto, y además configura la empatía. El escuchar encierra los contenidos del discurso del paciente en la mente del terapeuta, pero además registra percepciones singulares que transforman el simple oír en un escuchar especializado y selectivo en el yo del terapeuta. El área de sostenimiento y contención finaliza formando parte de la elaboración de evolución. Vos tenés Sí. otra. Sí, les voy a contar de una paciente que repetidamente decía tener una falla, una carencia, un vacío, y esto hacía que su vida no tuviera importancia, no tuviera sentido. Ella no podía visualizarse en el futuro sola o haciendo cosas importantes, y de hecho todos los logros que tenía, por ejemplo, en lo laboral, no podía sumarlos a su capital narcisista, no se sentía más importante habiendo tenido logros. Entonces, ella decía que había dos maneras de solucionar esto, de colmar su vacío. Una, la más importante, era a través de una relación con un hombre, y de esa manera, sintiéndose amada, deseada, su vida de repente cobraba valor y sentido. La otra manera era
adoptando una personalidad muy centrada en sí misma y haciendo, como decía ella, en cada momento lo que se me canta. Entonces, esta personalidad centrada en sí misma tenía aportes desde la infancia porque la madre decía que ella era una reinita. Entonces, a través de esa personalidad actualizaba ese ser reina para sí misma y para todos los demás. De tal manera que en esos momentos se desconectaba bastante de sus amigos. Los amigos se daban cuenta que estaba hecha una fanfarrona, como le decían, pero esta era una segunda manera de sentir que tenía una vida importante, basada en sí misma. No aportaba. No. Era reinita. Era reinita, porque era ella. No sumaba. No sumaba. Ajá. Por ser ella, era la reinita. Bueno, entonces, llegó un momento que era tan repetido este discurso de hombres sí, hombres no, que por qué las demás tienen hombres y yo no puedo conseguir, por qué ningún hombre me da el valor, etc. Porque es reinita. Porque es reinita. Entonces, yo le decía repetidamente que seguir hablando de por qué no tiene hombres o qué papel cumplen los hombres en llenar ese vacío era inútil porque no estábamos avanzando en el análisis, que mejor que se centrara en revisar en qué consistía su supuesta falla, cuál era su origen, cómo la caracterizaba. Pero ella no tomaba en cuenta esta sugerencia mía porque decía que no se le ocurría demasiadas cosas. Y seguía hablando que fulano sí, fulano no, y por qué no mengano, de esas cosas. Hasta que un día y al comienzo de una sesión, yo le digo, mira, en esta sesión no hables más de ningún hombre, solamente céntrate en tu supuesta falla, trata de asociar con ella a ver qué cosas se te van ocurriendo. Ella quedó muy sorprendida y me dijo que yo le estaba censurando, pero al empezar a asociar libremente acerca de esa falla, salió un material muy importante como para saber, para empezar a entender de qué falla estaba hablando. Ahora, esta intervención mía para nada se opone a la regla de abstinencia. Exacto. Yo intenté, con una estrategia, tratar de ablandar un poco su resistencia. Ahí rompes un estereotipo. Exacto, y un discurso repetitivo. Resistencia. Claro. Eso pasa mucho con los obsesivos. Sí. Entonces, a partir de ese momento, pudo realmente hacer asociación libre y hablar de su imaginaria falla. Perfecto. Bárbaro. Esta figura, que era ella misma, centrada en sí misma, se le une después, a partir de un sueño, con una mujer con pene, que es la que aparece en el sueño, al lado de un hombre carente de pene. Entonces, otra cosa que me olvidé decir... La reinita. La reinita era la mujer fálica. con pene, exactamente. Y otra cosa que me olvidé decir es que a los hombres que según ella servían para tapar su vacío, llamábamos a partir de una intervención mía justamente hombres tapones. Ajá. Claro, está bueno cómo se ve la distribución del libido, el centramiento narcisista, Claro. el ensalzamiento narcisista no da mucho lugar al objeto y es usado como el tapón que vos decís. Servían para tapar su vacío, que no era vacío, No era vacío. porque era reinita con pene. Exactamente. Entonces estaba solicitando algo que ella misma rechazaba. Exactamente. Muy interesante. Muy interesante. Cuando Freud recomendó a los psicoterapeutas escuchar al paciente con una atención libremente flotante, implicó varias cosas: una relajación relativa de su atención,
un relativo abandono a su propio mundo interno y una relativa pasividad ante el estímulo de los contenidos del paciente. Nosotros sabemos que en tal disposición mental del psicoterapeuta, las identificaciones proyectivas, los contenidos del paciente, inciden en el espacio mental del terapeuta, induciendo dos fenómenos también relativos: regresión y disociación. En la efímera disociación-regresión de la atención libremente flotante, la avidez del deseo y los objetos proyectados por el paciente encuentran sus complementos en el mundo interno del analista. En la complementariedad, la disociación y la regresión, aunque parciales, tienden a ser irreversibles por la mantenida identificación del psicoterapeuta con los objetos proyectados del paciente. Por contraste, en la atención libremente flotante, la disociación y la regresión son inmediatamente reversibles, dando lugar al segundo proceso de progresión e integración, mismos en los que se realiza con precisión lo que Racker ha descrito como concordancia. Estamos ahora frente a la más fundamental función del yo del analista, un continuo ejercicio que realiza el psicoterapeuta, mientras escucha a su paciente, que consiste en la relativa y parcial regresión-disociación de un área funcional de su yo y su ulterior progresión-reintegración. El analista pasa de la atención libremente flotante a la reflexión-comprensión del material del paciente que lo ha estimulado. En la perspectiva que utiliza los conceptos de Racker, en una misma sesión el yo del terapeuta se hunde en la complementariedad y pasa a la concordancia. Las experiencias de complementariedad y concordancia permiten la comprensión y la elaboración del material del paciente. El insight del terapeuta surge de la comprensión y el conocimiento de lo que el paciente aún no conoce, no comprende conscientemente. Es el momento en que la actividad reflexiva del terapeuta construye fórmulas que se transforman o no en una interpretación de acuerdo precisamente a lo oportuno que pueda ser, a la comprensión y tolerancia con que cuenta el paciente. El timing nos sirve para formular una interpretación, un señalamiento o una reconstrucción. Junto con la interpretación, su tiempo, su oportunidad, el timing constituye el final de un proceso que se ha ido gestando a lo largo de la interacción en la sesión. El timing significa la articulación de un evento mental del terapeuta con la aptitud de su paciente para recibirlo. No existen reglas precisas para normar la oportunidad, el timing, de una participación del terapeuta. La aptitud de ser oportuno es una capacidad que desarrolla el yo del psicoterapeuta muy cercana a la intuición, a lo largo de su práctica y que se expresa con naturalidad y espontaneidad, cualquiera que sea su marco teórico de referencia, aunque siempre invariablemente sustentado en la base del sano funcionamiento de la función terapéutica de su yo.